Cordial saludo, mi nombre es Edith Yolima Vargas Manrique y junto a mis compañeros Luz Marina Medina, Gisela Sarmiento y Leoncio Angarita vamos a presentar la fase 2, evidencia de auditoría. En el campo de la auditoría, las pruebas son el factor fundamental y esencial para justificar de manera correcta el dictamen que se está realizando acerca de una situación o hecho que se está presentando al momento de realizar la revisión de una compañía, ya que es importante que al desempeñar su función y al actuar desde su papel como auditor, se guíe conforme a las más llamadas normas internacionales de auditoría, para así llevar a cabo una labor óptima. Procedimientos de auditoría para obtener evidencia. La evidencia se adquiere a través de la implementación de los procedimientos de auditoría, los cuales son la revisión. Esta se basa en examinar la diversa información que tiene la compañía o entidad. Observación. Esta se trata de ver o observar personalmente el tratamiento que utilizan las personas que se encuentran en la compañía, o los más conocidos como terceros. La verificación externa. Esta es una contestación a una solicitud realizada por parte del revisor o del auditor a una persona ajena de la compañía o a una compañía externa para confirmar el estado en el que se encuentra la misma. El recálculo. Este se basa en comprobar que las diferentes operaciones realizadas por la compañía o entidad se encuentran de manera adecuada y correcta. La reejecución. Se conoce como un elemento esencial, ya que colabora a verificar la información y los procesos internos con los que se cuenta en la compañía, para así lograr evaluar la certeza de estos, descubrir inconsistencias e incluso medir el rendimiento de los mismos, para lograr saber su efectividad. El proceso analítico. Se basa en cotejar información para evaluar si los estados financieros son razonables o detectar que la información se encuentra sin ningún problema y en caso de no ser así, buscar el motivo de esto, para así brindar una información confiable y razonable y completa a la compañía. Por último, tenemos la investigación. La investigación es un recurso elemental y primordial para conseguir información acerca del estado en el que se encuentra la compañía. Esto se puede llevar a cabo de manera interna o externa, ya que el propósito es recopilar información a través de diferentes fuentes para verificar que ésta sea íntegra. La NIA 500. Esta NIA enseña y describe los diferentes procedimientos que integran la evidencia de auditoría, proporcionando información sobre los estados financieros, determina el compromiso y la obligación del revisor auditor de elaborar e implementar los procedimientos para conseguir pruebas apropiadas e idóneas, cómo debe llevar a cabo este procedimiento para no incumplir con alguna regla o norma, para así lograr obtener resultados coherentes y confiables, con el propósito de proporcionar una opinión basada en hechos, y crear el informe final, en el cual se expone el estado en el que se encuentra la compañía con sus diferentes hallazgos y recomendaciones ante las situaciones encontradas, con el propósito de aportar positivamente a la compañía y a que ésta avance o logre un desarrollo. Tipos de evidencia de auditoría. ¿Cuáles son los tipos de evidencia en la auditoría? Existe la evidencia física, la cual se refiere a inspeccionar los bienes tangibles como inventarios, equipo, propiedades, para verificar su existencia y su condición. La evidencia documental, que incluye registros, escritos, electrónicos, facturas, contratos, estados financieros, órdenes de compra, nóminas y extractos bancarios. Esta es la evidencia de observación. Esta implica que el auditor cuando se lleve a cabo el proceso y procedimientos, esté observando para que se apliquen correctamente. La evidencia testimonial obtiene información a través de indagaciones verbales o a empleados, gerentes o terceros sobre su conocimiento de las operaciones y controles de la organización. La evidencia por confirmación consiste en solicitar directamente a terceros que confirmen la validez de ciertas transacciones o saldos. Evidencia de procedimientos analíticos. Implican el análisis de ratios financieros y no financieros, así como la comparación de datos de periodos diferentes o con otros conjuntos de información para identificar variaciones inusuales. La evidencia por recálculo y repetición. El auditor realiza cálculos para verificar la exactitud matemática de los registros o repite tareas para asegurarse de que controles internos estén funcionando. Las fuentes de evidencia. Estas pueden provenir de fuentes internas como los registros y políticas de la empresa o fuentes externas como contratos de proveedores, confirmación de terceros y documentos regulatorios.
La NIA 501. Esta está compuesta por 3 segmentos. El primero son los inventarios o existencias. El auditor en esta parte debe tener presencia a la hora del recuento para poder evaluar las instrucciones y procedimientos en el registro y control de resultados. La segunda son los litigios o reclamaciones, para la cual se debe realizar una indagación ante la dirección y ante otras personas de la entidad, realizar actas de reuniones de los responsables y de la entidad, también revisión de cuentas de gastos jurídicos, manifestaciones escritas, y siempre se debe formalizar con el auditor para que se tenga la evidencia. Por último, la información por segmentos. En esta, el auditor debe obtener evidencia suficiente y adecuada para la presentación y revelación de los segmentos de acuerdo al marco de información financiera. Características de la evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría es la información que utiliza el auditor para comprobar que la información que está en los estados financieros es correcta. Para que esta evidencia sea útil, debe contar con ciertas características, como la suficiente, que es la cantidad adecuada para respaldar las conclusiones. Eso quiere decir que debe haber bastante información para que se pueda tomar una buena decisión. Contamos también con la adecuación. Esta información que se presenta debe ser confiable y también debe ser de alta calidad. También debe contar con la relevancia. Eso quiere decir que toda esta información que se presenta debe ser netamente relacionada con el procedimiento de la auditoría que se está realizando. También debe tener fiabilidad. Esto quiere decir que sea fiable por documentos originales o que sea de fuentes independientes. El auditor, ¿cómo obtiene estas evidencias? Él las puede obtener revisando documentos, haciendo preguntas, observando cada procedimiento o confirmando los datos con terceras personas. Norma Internacional de Auditoría 505. Trata sobre el uso de las confirmaciones externas como procedimiento de auditoría para obtener evidencia de auditoría confiable directamente de terceros. El objetivo para el auditor al aplicar esta norma es diseñar y realizar procedimientos de confirmaciones externas adecuados para obtener evidencias de auditorías relevantes y fiables. La norma NIA 505 es una norma la cual le dice al auditor cómo debe pedir esta información directamente a las personas o a las empresas para verificar los datos. ¿Pero qué es una confirmación externa? Las confirmaciones externas es una respuesta directa de un tercero, ya sea un banco, un cliente o una persona, que confirma la información importante, por ejemplo, los saldos o las transacciones. Hay dos tipos de confirmaciones, negativas y positivas. Las positivas solo se les pide responder sí o no confirmando la información. Negativas solo responden si hay un error o diferencia. Las consideraciones que se deben tener en cuenta para usarla es que el auditor debe evaluar si la confirmación es necesaria y útil. También debe asegurarse de que la información solicitada sea clara y precisa. Por último, se debe controlar que la confirmación llegue directamente al auditor para evitar manipulaciones. NIA 510. Esta norma establece las responsabilidades del auditor en relación con los saldos iniciales en un cargo de auditoría inicial. Esta norma es aplicable siempre y cuando el auditor realice su primera auditoría en los estados financieros de una empresa o cuando asume un nuevo cargo después de haber cambiado de auditor. Su objetivo principal es asegurarse que los saldos iniciales no contengan errores materiales que afecten los estados financieros del periodo actual. ¿Qué debe hacer el auditor? Primero, verificar consistencias. Esto quiere decir que se debe asegurar que las políticas contables sean las mismas del año anterior o que cualquier cambio esté bien explicado. Segundo, obtener evidencia. Si hay un auditor anterior, debe solicitar su documentación, revisar las cartas de confirmación. Si no había un auditor previamente, debe hacer pruebas directas como confirmar los saldos con los bancos, con los proveedores, revisar las transacciones del año pasado y analizar las tendencias para detectar si hay algún problema. Tercero, evaluar los riesgos. Buscar posibles fraudes o errores en los saldos iniciales y ver cómo impacta esto en el año actual. Por ejemplo, observar lo que es el patrimonio o las ganancias. ¿Qué pasa si hay un problema? Si no se puede obtener evidencia suficiente, el auditor puede dar una opinión con salvación. Eso puede decir que puede advertir lo que puede pasar o puede dar alguna negativa total o incluso puede llegar a renunciar en el trabajo. Segundo, siempre debe comunicar los hallazgos a la gerencia o pues al encargado o al dueño de la empresa normalmente.
Por último, si hay estados comparativos del año anterior, se puede coordinar teniendo en cuenta la NIA 710. NIA 510, saldos de apertura. Estos saldos se producen al final del periodo previo y pasan a ser saldos de apertura, mostrando así las consecuencias de las transacciones y eventos ocurridos en periodos anteriores, con el fin de lograr adquirir pruebas de auditoría adecuados y suficientes. Estos saldos son el resultado de la conclusión del periodo anterior y representan el punto inicial para el nuevo periodo que se va a reportar. Procedimiento. Verificación de auditorías previas. Evaluaciones minuciosas sobre saldos de apertura y revisión de principios contables empleados. Y es la NIA 520 que trata sobre procedimientos analíticos. Esta es la norma internacional de auditoría NIA que trata del empleo para el auditor, procedimientos analíticos sustantivos. También trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar en una fecha cercana a la finalización de la auditoría procedimientos analíticos que le faciliten alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros. Los principales objetivos son la obtención de evidencia de auditoría relevante y fiable mediante la utilización de procedimientos analíticos sustantivos, el diseño y la aplicación en una fecha cercana a la finalización de la auditoría de los procedimientos analíticos que le ayuden a alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con su conocimiento en la entidad. La NIA es una de las herramientas más importantes con las que cuenta un auditor externo. En el caso de la NIA 530, muestreo de auditoría, le permite revisar de manera general una empresa. En este caso, a partir de la revisión de cierta información que le permite crear una imagen completa de la situación de una compañía. En este caso, el objetivo de la NIA 530 es establecer los límites para que el auditor, al utilizar el muestreo de auditoría, pueda obtener suficiente evidencia para emitir una conclusión razonable. La NIA 540, auditoría de estimación contable, exige al auditor obtener evidencias suficientes y apropiada sobre si la estimación contable y sus revelaciones son razonables y adecuadas según el marco de referencia aplicable. Esto es incluyendo el valor razonable, al igual que esto implica comprender el proceso de la administración para elaborar las estimaciones, el valor de los riesgos de incorrección material y el posible sesgo de la dirección y verificar si la información revelada es suficiente y consistente con las estimaciones. En este caso, la NIA 540 tiene como objetivo que el auditor obtenga evidencias de auditorías suficientes y adecuadas. Muchas gracias.